supera la inseguridad en el trabajo y alcanza el éxito. ¿Alguna vez has sentido que tus ideas no valen lo suficiente para compartirlas en el trabajo? Imagina estar en una reunión, rodeado de personas que parecen tener todas las respuestas, mientras tú sientes que no tienes nada nuevo que aportar. Ese era yo, hace solo unos años. La inseguridad me paralizaba, pero lo que no sabía en ese momento es que ese miedo silencioso estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Todo empezó en una de esas reuniones semanales donde todos parecían estar tan cómodos en sus sillas, conversando y proponiendo ideas como si fueran las cosas más obvias del mundo. Yo, en cambio, sentía que, si decía algo, me iba a ver ridículo. Y peor aún, pensaba que a nadie le interesaría lo que tenía que decir. Así que me quedé callado, una vez más. Pero justo cuando pensaba que el silencio era mi única opción, sucedió algo inesperado. La jefa de la reunión, una mujer conocida por ser bastante crítica y directa, me miró directamente y preguntó: ¿Y tú? ¿Qué piensas? Mi corazón se detuvo. Tenía dos opciones. Podría quedarme en silencio y aceptar que mi lugar era invisible, o, finalmente, podría hablar. Decidí arriesgarme, pero justo cuando iba a abrir la boca, la voz de una compañera interrumpió, llenando el aire con una idea brillante. Mi oportunidad se desvaneció y con ella mi confianza. ¿Qué hago aquí?, pensé, y así pasó el resto de la reunión. Todos aportando, menos yo. Me fui de la oficina sintiéndome diminuto, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin de inseguridad. Esa noche reflexioné en silencio. ¿Por qué era tan difícil hablar? Quizá, me dije, no se trataba de que no tuviera ideas. El problema era que no creía que fueran lo suficientemente buenas, pero esa conclusión me llevó a una pregunta aún más dolorosa. ¿Cuánto tiempo más estaría dispuesto a vivir así? Al día siguiente, un compañero que había notado mi incomodidad me alcanzó en el pasillo y, con una sonrisa, me dijo algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. ¿Sabías que todos aquí en algún momento hemos sentido lo mismo? A veces solo hace falta lanzarse. Nadie empieza seguro de sí mismo. Esas palabras me resonaron, y aunque parecían simples, hicieron eco en mis pensamientos durante días. Quizá no soy el único que se siente así, pensé. Y entonces algo en mí comenzó a cambiar. Me propuse hablar, aunque fuera una frase corta, en la próxima reunión. Sí, el miedo seguía allí, y no era sencillo, pero esta vez tenía una razón para intentarlo. ¿Te ha pasado que el silencio se convierte en tu refugio? Prefieres escuchar y asentir, dejando que los demás brillen mientras tú solo observas, pero en el fondo, algo te dice que podrías hacer más, que podrías decir más. Esa inseguridad, que parece tan inofensiva, se convierte en tu sombra y poco a poco comienza a robarte oportunidades. Recuerdo bien cómo se sentía esa carga. Todos los días entraba a la oficina convencido de que no tenía nada valioso que aportar. Claro, hacía mi trabajo, cumplía con mis tareas, pero evitaba a toda costa cualquier situación donde pudiera destacar. ¿Para qué arriesgarme si no era necesario?, me decía. Sin embargo, cada vez que me escondía en el silencio, ese pensamiento regresaba más fuerte. ¿Qué pasaría si hablara? ¿Si realmente me dejara ver? El verdadero problema no era solo el miedo a equivocarme, sino el miedo a que todos descubrieran que, en el fondo, no era tan bueno como creían. Irónicamente, cuanto más trataba de evitar que los demás notaran mi inseguridad, más evidente parecía hacerse. Me encontraba atrapado en un ciclo. Cuanto más callaba, más convencido estaba de que mi voz no importaba. Pero lo peor vino cuando empezaron a surgir oportunidades reales de crecimiento. Un día, mi jefe llamó a una reunión para anunciar que se abriría una nueva posición en el equipo, una que requería liderazgo y visión. No pude evitar sentir una chispa de entusiasmo. En el fondo, sabía que tenía las habilidades, que podría aportar ideas frescas y organizar al equipo. Sin embargo, ¿cómo iba a postularme para un puesto así si ni siquiera era capaz de hablar en una reunión? La inseguridad no solo me estaba robando oportunidades, estaba moldeando mi identidad. Me había convencido de que era ese tipo de persona que no se destacaba, pero la ironía era que esta inseguridad, en vez de protegerme, me estaba limitando, impidiéndome alcanzar lo que realmente quería. Los días pasaron y veía cómo otros compañeros se interesaban en la posición. Gente que, con toda honestidad, no necesariamente tenía más experiencia o habilidades que yo, pero sí tenían algo que yo no: seguridad en sí mismos. Me sorprendía ver cómo alguien con menos experiencia que yo podía postularse, hablar con convicción sobre sus ideas y aspirar a más. Pero en vez de motivarme, este contraste solo incrementaba mi frustración. Me sentía atrapado
atrapado en una especie de competencia silenciosa que solo existía en mi mente. Pero algo interesante sucedió. Al ver a otros tomar esas oportunidades que yo deseaba, comencé a notar un patrón. Ellos no eran necesariamente mejores, simplemente creían en sus ideas. Esta realización me golpeó profundamente, porque si la única diferencia era la seguridad, ¿qué pasaría si yo también intentara fortalecer la mía? Sin embargo, saberlo no hacía que la inseguridad desapareciera de inmediato. Era como una especie de lucha interna. Una parte de mí quería lanzarse y probar, pero la otra, la que siempre había preferido el silencio, intentaba convencerme de quedarme en mi zona de confort. Y así, cada día, el problema continuaba. A veces solo necesitas que alguien te dé ese empujón que tú mismo no puedes darte. Una palabra, un consejo inesperado, algo que te haga ver que no estás solo en esta batalla. Eso fue lo que sucedió aquel día, cuando menos lo esperaba, y sin darme cuenta, mi perspectiva cambió para siempre. Había pasado días dándole vueltas a la idea de postularme para esa posición, pero en mi cabeza, cada pensamiento llevaba al mismo final. No estaba listo. Así que, después de mucho pensarlo, decidí dejar pasar la oportunidad. ¿Para qué intentar?, me decía, si al final alguien más calificado lo conseguirá. Sin embargo, justo cuando pensaba que había cerrado el capítulo, una conversación casual cambió todo. Un compañero que había notado mi silencio en las reuniones y la manera en que evitaba destacar se acercó y, casi sin pensarlo, me dijo algo que jamás imaginé escuchar. ¿Sabías que todos aquí en algún momento nos hemos sentido igual? A veces solo hace falta lanzarse. Nadie empieza seguro de sí mismo. Su comentario, aunque simple, me dejó en silencio. Nunca había considerado que los demás pudieran sentir lo mismo. Había asumido que yo era el único, que los demás simplemente sabían cómo actuar con confianza. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si, al igual que yo, también sentían miedo? Ese pensamiento, esa posibilidad de que tal vez todos estamos en la misma lucha interna, empezó a darle vueltas a mi mente. Al principio, esa idea me pareció extraña, casi irreal. Después de todo, ellos parecían tan seguros, tan preparados, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Comencé a recordar los momentos en que incluso los más extrovertidos del equipo titubeaban al hablar, o cuando alguien olvidaba un dato y se veía momentáneamente desorientado. Estos detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora cobraban sentido. Porque si ellos también sentían inseguridad, entonces, ¿por qué yo no podía intentar superar la mía? Esa noche llegué a casa con la mente aún dando vueltas. La idea me intrigaba y me llenaba de curiosidad, como si hubiera descubierto una especie de secreto oculto entre nosotros. Esa comprensión, aunque aún no había hecho desaparecer mi inseguridad, me dio un pequeño impulso. Una chispa. Era como si por primera vez empezara a entender que el problema no estaba en no ser bueno suficiente, sino en cómo me veía a mí mismo. Y entonces me propuse un pequeño desafío. En la próxima reunión, iba a hablar. Quizás solo una frase o una idea simple, pero esta vez no iba a callar, porque ahora sabía que si ellos también enfrentaban sus miedos, yo podía enfrentar los míos. La idea de hablar me asustaba, sí, pero también me emocionaba. Era una mezcla de miedo y de expectativa, porque algo dentro de mí sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Llegó el momento de actuar. Había decidido que esta vez no iba a quedarme callado, pero querer hacerlo y lograrlo son dos cosas diferentes. Y para que mis palabras tuvieran peso, necesitaba una estrategia, algo que me diera esa confianza que tanto me hacía falta. Decidí que iba a enfrentar mi inseguridad con pasos pequeños, concretos, algo que me permitiera avanzar sin sentir que estaba frente a un desafío imposible, porque sabía que, si quería un cambio real, necesitaba comprometerme a dar el primer paso, por más pequeño que fuera. Lo primero que hice fue prepararme como nunca antes. Sabía que uno de mis mayores miedos era quedarme sin palabras o sonar incoherente. Así que, en los días previos a la próxima reunión, empecé a revisar a fondo los temas que íbamos a tratar, pero no me limité a la preparación habitual. Busqué información adicional, anoté mis propias ideas y, sobre todo, practiqué cómo quería decirlas. Es cierto que una reunión nunca sigue un guión exacto, pero esa preparación me dio una base de seguridad. Ahora, al menos, sabía que tenía algo sólido que aportar. Aún así, la preparación no eliminaba el miedo. Así que mi segundo paso fue visualizar el momento en el que hablaría. No es que tuviera una técnica sofisticada ni nada por el estilo. Simplemente, cada noche antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba cómo quería sentirme al compartir mis ideas. En mi mente me veía hablando con claridad, sin prisas, y lo más importante,
Veía cómo los demás me escuchaban con atención. Parecía una práctica simple, pero lo que sucedió fue sorprendente. Esa visualización me daba una pequeña dosis de confianza, como si mi mente estuviera entrenando para el momento real. El día de la reunión, sin embargo, sentí cómo los nervios comenzaban a apoderarse de mí. Todo el trabajo que había hecho parecía no ser suficiente y la inseguridad volvió a golpearme. ¿De verdad voy a hablar? Pero justo antes de entrar a la sala recordé algo importante. No estaba solo en esta lucha. Todos, en algún momento, hemos tenido miedo de hablar, de fallar, de ser juzgados. Con ese pensamiento en mente, me lancé al tercer paso, pedir apoyo. Me acerqué a un compañero, alguien de confianza, y le confesé que estaba nervioso por hablar. Él me dio una sonrisa tranquilizadora y me dijo algo que no esperaba. Tranquilo, tienes buenas ideas, la gente va a querer escucharte. Esas palabras, aunque sencillas, me dieron el impulso final. Entré a la reunión y, cuando llegó el momento adecuado, hablé. Fue solo una frase, una idea breve. Pero cuando terminé, vi que varios asintieron y alguien incluso complementó mi idea. Me di cuenta en ese instante de que había logrado romper la barrera que llevaba tanto tiempo paralizándome. Ese día aprendí que la preparación, la visualización y el apoyo de otros pueden hacer toda la diferencia. Cada paso que tomé, aunque pequeño, fue parte de un camino que me permitió enfrentar la inseguridad. Ahora sé que no es cuestión de desaparecer el miedo, sino de aprender a actuar a pesar de él. Y con estos pasos, cada vez se vuelve un poco más fácil. No sabía en qué momento exacto había empezado a cambiar, pero un día, de repente, me encontré hablando con seguridad en una reunión. Las palabras fluían, las ideas eran claras, y por primera vez no estaba pensando en el miedo, sino en el impacto de lo que decía. Y ese cambio fue el inicio de algo mucho más grande. Después de ese primer intento de hablar, las cosas comenzaron a moverse de forma inesperada. No fue un cambio inmediato, claro. Seguía habiendo días donde el miedo me visitaba, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que lograba expresar una idea, sentía una satisfacción que no había sentido antes, y esa sensación fue la clave que me impulsó a seguir adelante. Con el tiempo, noté que mis aportes empezaban a ser reconocidos, no de una manera espectacular. No hubo aplausos ni elogios desmedidos, pero me di cuenta de algo importante. Los compañeros que antes ignoraban mis silencios ahora me miraban y escuchaban con atención. Eso me hizo entender que, cuando uno se muestra tal como es, los demás lo perciben y ese respeto que tanto deseaba finalmente lo estaba ganando. Pero el verdadero cambio vino cuando la empresa abrió una nueva oportunidad de liderazgo. Era una posición de responsabilidad y, para mi sorpresa, mi jefe se acercó y me sugirió que postulara. Jamás había esperado algo así. Y la idea de liderar a un equipo que antes me parecía imposible, ahora se sentía como un reto alcanzable. A pesar de todo, el miedo seguía allí. ¿Y si no estaba preparado? Pensaba. Pero esta vez había algo diferente. Tenía un camino claro para superarlo y, sobre todo, sabía que ya había logrado enfrentar ese miedo en el pasado. Decidí postularme y en cada paso del proceso me enfrenté a pequeños desafíos. Las entrevistas, las pruebas, los exámenes de liderazgo, cada etapa me ponía a prueba. Pero ya no estaba solo en esta lucha. Recordaba cada paso que había tomado para superar mi inseguridad. La preparación, la visualización, el apoyo, y ese impulso era suficiente para darme confianza, porque ahora sabía cómo enfrentar el miedo y transformarlo en fuerza. Finalmente, me dieron el puesto, y aunque mis manos temblaron al recibir la noticia, supe que ese era el momento que había estado esperando. Desde entonces, el trabajo se convirtió en una experiencia completamente distinta. Ya no era solo un empleo, era una oportunidad para poner a prueba mi potencial, para aprender cada día y para demostrar no a los demás, sino a mí mismo, de lo que era capaz. Mirando hacia atrás, entendí que la transformación no había sido cuestión de desaparecer el miedo, sino de entender que siempre estaría allí y aún así actuar. Hoy, cuando me encuentro en situaciones difíciles, donde antes hubiera optado por el silencio, ahora sé que mi voz tiene peso, que mis ideas son valiosas, porque al final, la verdadera seguridad no está en la ausencia de miedo, sino en la certeza de que puedes enfrentarlo y seguir adelante. Este cambio me llevó no solo a avanzar en mi carrera,
sino a mejorar en todos los aspectos de mi vida, porque al enfrentar mi inseguridad, descubrí una lección que llevaré siempre conmigo. La confianza se construye paso a paso, y cada pequeña victoria se convierte en el cimiento de algo mucho más grande. Cuando miro hacia atrás, aún me sorprendo de todo lo que ha cambiado. La persona que tenía miedo de hablar en una reunión es ahora alguien que lidera equipos, alguien que enfrenta cada día con la seguridad de que puede lograrlo. Pero este camino, este cambio, comenzó con un solo paso: decidir enfrentar el miedo y no dejar que la inseguridad dicte mi vida. A lo largo de esta experiencia, aprendí que superar la inseguridad en el trabajo no se trata de eliminar el miedo. No, el miedo sigue ahí, en cada nuevo desafío, en cada situación desconocida. Pero ahora tengo una certeza, que puedo enfrentarlo y, sobre todo, que vale la pena hacerlo. Porque cada vez que decido actuar, a pesar de mis dudas, me acerco un paso más a esa versión de mí mismo que siempre quise ser. Quiero que te lleves algo importante de esta historia, algo que realmente te impulse a hacer ese cambio que estás buscando, porque si estás viendo este video, probablemente hayas sentido algo similar, ese nudo en la garganta al momento de hablar, esas dudas sobre si tus ideas son lo suficientemente buenas, ese miedo a que los demás descubran tus inseguridades. Pero hoy quiero decirte algo que espero te quede grabado. No estás solo en esta lucha, y mucho menos estás condenado a vivir en silencio. Ahora es tu turno. Te invito a que tomes ese primer paso, que te atrevas a hacer algo que, aunque sea pequeño, te acerque a esa versión de ti que deseas construir. Puede ser hablar en una reunión, compartir una idea o simplemente reconocer que tienes algo valioso que aportar. No importa qué tan grande o pequeño sea, lo importante es que te muevas en esa dirección. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy para superar tu inseguridad en el trabajo? Hazlo, pero no solo por los demás. Hazlo por ti, porque cada pequeño paso que das, cada pequeña victoria, va construyendo esa confianza que tanto deseas. Y antes de que te des cuenta, habrás creado una base sólida sobre la cual construirás tus sueños. Gracias por ver este video. Si te gustó o te sentiste identificado, dale a me gusta y suscríbete para más contenido que te ayude a superar tus miedos y alcanzar el éxito que te mereces. Y recuerda, el primer paso siempre es el más difícil, pero también es el que más vale la pena. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.